La paz de Dios sea contigo. Mi nombre es Evelyn Anza y hoy quiero compartir el siguiente mensaje. Y será predicado este evangelio del reino de Dios en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto está en Mateo capítulo 24, versículo 14. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto está en Marcos capítulo 1, versículo 15. Y entonces, cabe preguntarse, ¿qué es el Evangelio? ¿Cierto? Bueno, el Evangelio proviene de el griego evangelion, ¿ya? Y el Evangelio denota las buenas noticias del reino de Dios y de la salvación a través de Cristo, que debe ser recibida por la fe sobre la base de su muerte expiatoria, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Bueno, yo estuve meditando en esto, en el Evangelio, y en realidad es algo que a veces repetimos, ¿cierto? Pero que no entendemos la profundidad de lo que esto significa, ¿ya? Porque Jesucristo estuvo con nosotros, ¿no? En el tiempo de los apóstoles, ¿cierto? Estuvo en carne y hueso, porque Él era 100% humano y 100% divino. Él nos enseñó quién era el Padre, ¿cierto? Pero además Él vino a entregarse para ser crucificado y morir por nuestros pecados, por los pecados de todo el mundo, de cada uno de los seres humanos que habita en este planeta. Entonces, el Evangelio dice eso, dice las buenas noticias del reino de Dios y de la salvación a través de Jesucristo, que debe ser recibida por la fe sobre la base de su muerte expiatoria. Muerte expiatoria porque murió por nosotros, no porque Él fuera culpable, no. Nosotros somos los pecadores y Él murió por nuestros pecados. Entonces, sobre la base de su muerte expiatoria, su sepultura, su resurrección y su ascensión. ¿Se dan cuenta? Y esto tiene que ser recibido por la fe. La fe, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que uno espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es, cierto? En términos prácticos, la certeza. Nosotros tenemos salvación a través de Cristo. Esa es la confianza de lo que tenemos que esperar, ¿ya? Además, hay otras promesas que Dios nos hizo a los hijos que están en la Biblia. Eso es la confianza en lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sí, en términos prácticos, en el día a día, yo a lo mejor no veo a Dios, no lo puedo ver, ¿cierto? Con mis ojos humanos. Pero Él está vivo, Él está siempre con nosotros. Él es omnisciente. Jesús está vivo. Fue resucitado por Dios. Ambos están vivos. Y eso es la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Ahora esto es muy importante, porque somos salvos. ¿Y salvos de qué? Salvos porque nosotros estamos muertos en pecado. En este mundo todos somos pecadores. Pero Dios hizo este plan divino de salvación para llevarnos junto a Él, ¿ya? Mientras tengamos vida, ¿cierto? Él nos protege, ¿ya? Siendo sus hijos. Y cuando el cuerpo muere,
tenemos salvación de nuestras almas y nuestros espíritus. Tenemos nosotros nuestro propio espíritu, así ese que nace con nosotros, nuestra alma también. Entonces, existe otra vida fuera de esta. Y así lo ha manifestado Jesús. Por eso Él resucitó. ¿Ya? Entonces, repito, el Evangelio es que denota las buenas noticias del reino de Dios y de la salvación a través de Cristo, que debe ser recibida por la fe sobre su muerte expiatoria, su sepultura, su resurrección y su ascensión. ¿Ya? Entonces, ahora, este Evangelio tiene 20 buenas noticias. ¿Ya? Y se las voy a decir. Pero además quiero decirles que estas están respaldadas, bueno, con las escrituras, las escrituras de Dios que están en la Biblia. La mayoría de ellas están extraídas desde las cartas que escribió el apóstol Pablo a las distintas iglesias que había en ese entonces, ya a los santos, a las personas que dirigían esas iglesias. Ojo con eso, porque Pablo ya había recibido el Espíritu Santo y los santos que estaban dirigiendo las distintas iglesias también. La iglesia de Efesios, de Corintios, los colosenses, o sea, habían personas que ya tenían el Espíritu Santo. Eso es importante tenerlo claro, ¿ok? Porque eso es el contexto general que tienen cada una de estos escritos. Ya. Bueno, entonces voy a proceder a decirles cuáles son las 20 buenas noticias del Evangelio e inmediatamente el respaldo en las escrituras, ¿ok? Bueno, la primera buena noticia del Evangelio es que la gracia de Dios se ha manifestado a nosotros por medio de Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, finales del versículo 9 y 10, dice: y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La segunda buena noticia del Evangelio dice: estando nosotros muertos en delitos y pecados, Dios nos resucita y nos da vida por medio de Jesucristo. Así es. Nosotros en principio estamos muertos en pecados. Así nos ve Dios, en principio. Pero después Él nos resucita, nos da vida mediante nuestro Señor Jesucristo. Esto es cuando nos hemos arrepentido, hemos pedido perdón, ¿cierto? Y Dios, con su misericordia infinita y su gracia divina, nos procede a bautizar con el Espíritu Santo, en conjunto con nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Bueno, esto está escrito en los Efesios capítulo 2, versículo 1, versículos 5 y 6, y dice: y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya. La tercera buena noticia del Evangelio es que, estando nosotros lejos de Dios, Él nos acerca a sí mismo por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, esto está respaldado en la carta a Efesios, capítulo 2, versículo 13, y dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La cuarta buena noticia del Evangelio es que Cristo vino a traernos buenas nuevas de paz para con Dios y que por medio de Él, por medio de Cristo, tenemos entrada al Padre y además somos hechos miembros de la familia de Dios. Y esto lo respaldamos en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 17 al 19, y dice: y vino
y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Recordar que esta carta la escribió Pablo, ¿cierto? Apóstol, bautizado con el Espíritu Santo, a los santos de Efesios que también habían recibido el Espíritu Santo. Ojo con eso. Ya. La quinta buena noticia del Evangelio es que por medio de Cristo tenemos seguridad y acceso con confianza al Padre por medio de la fe. Efesios 3, versículos 11 y 12 dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. La sexta buena noticia del Evangelio dice: es que todo creyente es coheredero de Dios en Cristo, miembro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y copartícipe de las promesas de Dios en Cristo Jesús. Efesios capítulo 3, versículo 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. La séptima buena noticia del Evangelio dice: el Evangelio es poder de Dios para salvación, y la justicia requerida por Dios se revela por la fe. ¿Ya? Y esto está respaldado en Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17. Y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. La octava buena noticia del Evangelio dice: al creer en Cristo somos sellados con el Espíritu Santo, quien a su vez se convierte para nosotros en la seguridad de la herencia que tenemos en Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí, importante, y vuelvo a reiterar, Pablo, ¿cierto?, apóstol, elegido por Dios y bautizado con el Espíritu Santo, le escribe a los santos que están en Efesios, en la iglesia de Efesios, que ya recibieron el Espíritu Santo, y por eso dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Con esto quiero decir que también todos tenemos acceso a ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es el bautismo con el Espíritu Santo que hace Jesús. ¿Ya? Y también aquí está la promesa del derramamiento del Espíritu Santo que hizo Dios. Y esto está registrado en Hechos, capítulo 2, versículo 17. Y dice Dios: en los postreros días, en los últimos días, derramaré de mi espíritu por sobre toda carne. Ojo con eso. Todos tenemos acceso. ¿Cuál es la forma? Es creyendo en Jesús, teniendo fe. Además, nuestro Señor Jesucristo dejó establecido la promesa del Espíritu Santo. Está en San Juan, capítulo 14, desde el versículo 15 al 31. Ahí está. Dice, Jesús dice: el que me ama, mi palabra guardará, y yo la amaré, y mi Padre la amará, y me manifestaré a él. Y después dice que vendrán, ¿quién? Jesús y Dios, y harán morada en él. ¿Quién es él? La persona que guarda sus mandamientos y su palabra. Ojo con eso. Eso hay que estudiarlo y hay que hacerlo. Guardar la palabra de Jesús significa saber cuál es la palabra de él,
cuáles son sus mandamientos y practicarlos en el día a día. ¿Ok? Ya. La novena buena noticia del Evangelio dice: por la fe en Jesucristo, Dios nos liberta del poder del mal y nos traslada al reino de su amado Hijo Jesús. Y esto está apoyado en Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Y dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La décima buena noticia del Evangelio dice: siendo nosotros extraños y enemigos de Dios, haciendo malas obras, Él nos ha reconciliado consigo mismo por medio del sacrificio de Cristo. Y esto está apoyado en Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23, y dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La 11ª buena noticia del Evangelio dice: es que Dios nos salva y nos llama no por nuestras obras, sino por su gracia. Esto es gracia divina. Este es un regalo que Dios nos hace. Pero Él decide a quién dárselo, porque Él está vivo. Ya. Entonces, lo podemos encontrar, digamos, el respaldo de lo que acabo de decir en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, y dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La 12ª buena noticia del Evangelio dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esto lo encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La 13ª buena noticia ya del Evangelio dice: por la fe en Cristo, Dios nos hace renacer para una esperanza y una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. La fe en Cristo es fundamental. Ya, y esto lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5, y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y estamos en ese tiempo, en los últimos tiempos. La 14ª buena noticia del Evangelio dice: Jesucristo llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades en su cuerpo, sobre el madero, para que vivamos por su justicia y para que seamos sanos y libertados de la enfermedad. Y esto está apoyado en la 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25. Y dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La 15ª buena noticia del Evangelio dice: es que si confesamos nuestros pecados ante Dios, Él nos perdona. Así es. Dios nos perdona, pero tenemos que arrepentirnos
genuinamente, honestamente y sinceramente. Esa es la llave para llegar al corazón de Dios. Confesar nuestros pecados y pedirle perdón. Eso es fundamental. Ya. Y esto está respaldado en la primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Luego, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Después, la noticia número 16, o la 16ª noticia del Evangelio dice, hay un mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo. Y esto es tan importante. Bueno, y estamos respaldados en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y Pablo dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por favor, de verdad que tienen que asumir esto. Hay un solo Dios, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Las estatuas no son mediadoras, ninguna de las estatuas, ni los ídolos, ni mucho menos los hombres. Eso, hay que concientizarse de eso. Los detalles son importantes. Dios, el Padre Celestial, considera los detalles. Y estos detalles son importantes porque Él dice, no tendrás otros dioses, ni harás imágenes de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo del agua. O sea, no les servirás ni te inclinarás a ellas. Mucha gente hace lo contrario. Si ustedes aman a Dios, si quieren a Dios, hagan la voluntad del Padre. Y esa es la voluntad del Padre. ¿Ya? No tener estatuas ni ídolos. Y tampoco hacer ídolos a los hombres. ¿Ya? No. El único mediador entre Dios y los hombres o la raza humana es Jesucristo. ¿Ya? Bueno. Ahora, la 17ª buena noticia del Evangelio dice, tenemos libertad para acercarnos a la presencia de Dios por medio de la sangre de Cristo y por un camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió. Por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y después dice en Hebreos capítulo 10, versículo 19, 20 y 22. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La 18ª buena noticia que nos da el Evangelio dice, Cristo venció al mundo y por tal razón nosotros también venceremos. Y esto está escrito en San Juan capítulo 16 versículo 33 y dice Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La 19ª buena noticia del Evangelio dice, es que Cristo venció al enemigo y por tal razón nosotros también venceremos. Esto está escrito en Colosenses capítulo 2 versículo 15 y dice, y despojando a los principados y a las potestades,
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús logró eso. Ahora, ¿qué son los principados y las potestades? Satanás y sus demonios, en conjunto con todos los ángeles caídos. Es algo que a muchas personas les cuesta asumir, pero nosotros podemos ver, ¿cierto?, lo que es tangible, pero hay otro mundo que no vemos, en el mundo espiritual, y ahí está operando los demonios y Satanás. Pero Cristo los venció. Eso tenemos que tenerlo presente. Ya. Y la última noticia del Evangelio, ¿cierto?, es que Cristo venció el pecado. Y por tal razón nosotros también venceremos. Esto está escrito en Hebreos capítulo 9, versículo 26, y dice: de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Así es. Cristo se presentó una vez y para siempre. Su sacrificio es para siempre. Entonces, podemos ser salvos, ¿cierto? Eso es el Evangelio. El Evangelio dice, denota las buenas noticias del reino de Dios y de la salvación a través de Cristo, que debe ser recibida por la fe sobre la base de su muerte expiatoria, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Este es el Evangelio eterno. Ahora, ¿qué hacer para ser salvos? Primero, debes creer el Evangelio que has escuchado. Segundo, debes arrepentirte honestamente, sinceramente, de lo más profundo de tu corazón y confesar delante de Dios no solamente que pecas, sino que eres un pecador. ¿Sí? Mientras nosotros sigamos en la carne, seguimos siendo pecadores. Así es. Y la tercera la tercera cosa que debes hacer es que debes confesar delante de Dios que has decidido aceptar a Cristo como tu Salvador y como el Señor de tu vida. Esto es súper importante, ¿ya? Y esto hay que decirlo con los labios, hay que decirlo en una oración. Es importante, esto es individual, ¿ya? Por lo tanto, yo te invito a hacer la siguiente oración, ¿ya?, que te va a ayudar al primer paso que debemos dar, ¿ya? Y también haz el trabajo de arrepentirte. Arrepiéntete de tus pecados ahora que hay tiempo. Mientras haya tiempo hay que hacerlo, ¿ya? Jesús está muy próximo a llegar a hacer su segunda venida. Bueno, la oración dice así: Dios Todopoderoso, que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te manifiesto que creo en el Evangelio que he escuchado. Hoy confieso delante de ti que soy un pecador y te pido que me perdones. También confieso delante de ti que creo que Jesucristo es mi Salvador y el Señor de mi vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso es. Bueno, ahora te recomiendo que, si no lo anotes y en un momento de privacidad, hagas esta oración cuando estés orando a Dios, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa, ya, si no creen en el Evangelio? Bueno, está esto escrito en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 9, y dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os persiguen, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros.
cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces, la llama ardiente castigará a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así es, aún hay tiempo de volver a Dios. Volver como corresponde, arrepintiéndonos de nuestros pecados, pidiéndole perdón a Dios y con la convicción de no volver a pecar, pidiéndole al Señor su misericordia y el bautismo con el Espíritu Santo o el derramamiento del Espíritu Santo, que en sí es como lo mismo. Háganlo, aún hay tiempo. No esperan momentos muy difíciles, ¿ya? Esto es el comienzo, ¿ya?, de lo que estamos viviendo. Y estamos viviéndolo a nivel mundial. Ojo con eso. Bueno, todo esto es para la gloria, la honra y el honor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga y nos vemos en otro video. Chao, chao.